entonces avanzarle con nuestros temas. Muy bien. Muy bien. Tenemos la IS y tenemos la LM. Nada más para recordar. Nada más para recordar. Darío Escobar, ¿ahí estás? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. ¿Qué es la curva IS? Perdón, ¿me puedes repetir? Es que ando en mi teléfono. ¿Qué es la curva IS? Es la que representa el mercado de bienes. Muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias. Y Vicente Galán, ¿ahí estás? Vicente. Bueno. Javier Marín, ¿ahí estás? Javier, ¿sí me escuchas? Guadalupe Espinosa. Guadalupe. Sí, profe. ¿Qué es la curva LM? ¿Qué representa la curva LM? Por eso les pregunto si tienen dudas. Exactamente por eso les pregunto si tienen dudas. ¿Alguien me pudiera decir qué es la curva LM? Es la curva de equilibrio del mercado de dinero. Es la curva de equilibrio de mercado monetario. Exactamente. Gracias, ¿cómo te llamas, compañera? Liliarit. Sí, ¿Sí? Liliarit. Muy bien. Muchas gracias. Entonces tenemos la curva LM, que es la curva del mercado de equilibrio de mercado de dinero, y la curva IS, que es la del mercado de bienes. Vean que tenemos, ambas curvas están en el espacio Y, donde I, ustedes ya lo saben, representa a la tasa de interés. Mientras que Y representa al ingreso o al ingreso producto. ¿De acuerdo? Es decir, cuando
la demanda y la oferta. Cuando se entrecruzan ambos mercados, vamos a encontrar un nivel de tasa de interés de equilibrio y de nivel de ingreso de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Puede repetir eso, profe? No lo escuché. A ver. Donde se entrecruzan estos dos mercados, IS, LM, vamos a encontrar un nivel de ingreso de equilibrio y una tasa de interés de equilibrio, ¿sí? Para la economía. Con eso habíamos terminado la clase anterior, ¿sí? En el cual cualquier movimiento del gasto autónomo hacía que la curva de mercado de bienes se desplazara a la derecha aumentando el nivel de ingreso y de tasa de interés. Ya vimos que cualquier movimiento, por ejemplo, una política fiscal expansiva, como es el aumento del gasto del gobierno, una subvención a las inversiones o una reducción de los impuestos, va a hacer que se desplace la curva de mercado de bienes a la derecha. Eso ya lo vimos. ¿Ok? Así igual, un aumento de la masa de dinero hace que LM se desplace reduciendo la tasa de interés y aumentando el nivel de ingreso. Ahorita vamos a ver más a rato y analizar estos movimientos, ¿sí? Con mayor detalle. Sin embargo, aquí lo que nos tenemos que ver es que además del nivel de ingreso y de tasa de interés, voy a poner aquí el punto. Vamos a dividir todo en diferentes áreas. Primero, voy a poner aquí un área roja. Un área azul. Un área verde. Y un área amarilla. ¿Sí? Voy a poner 4 puntos. Un punto A, un punto B, un punto C y un punto D. Lo que representan esas áreas, A, B y C. ¿Qué está pasando? Las áreas A y B
Si se dan cuenta, están por encima de la curva LM, ¿sí? Mientras que C y D están abajo de LM. Pero también tenemos que B y C están encima de la curva de mercado de bienes y A y D están por abajo. ¿Esto qué indica? Vamos a ver, primero, las áreas A y B, que están encima del mercado de dinero. Vamos a indicarlo de la siguiente manera. Cualquier punto por encima de la curva de mercado de dinero, LM, indica que hay un exceso de oferta de dinero, ¿sí? Y, por tanto, las tasas de interés son altas. Por lo que existe presión en bajarlas, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que realmente está pasando, ¿sí? Profe, no le cambie todavía, por favor. Ahorita regreso. Ahorita regreso, ¿sí? Ahorita regreso. A, estas zonas roja y azul están por encima de LM. Entonces hay un exceso de oferta de dinero. Cuando cualquier punto que esté encima de esta curva nos está indicando que las tasas de interés están siendo más elevadas de lo que deberían de ser. Por tanto, hay una presión. Bueno, voy a cambiarle el color. Aquí. Hay una presión en bajarlas, ¿sí? Eso es lo que dice el significado. Cualquier punto por encima de la curva de mercado de dinero, hay un exceso de oferta, por lo que las tasas de interés son más elevadas de lo que deben de ser, y por tanto hay una presión a bajar las tasas de interés. ¿Sí? Eso es lo que dice.
¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, también tenemos que cualquier punto por abajo de la curva LM indica que hay exceso de demanda de dinero. Es decir, las personas están demandando mayor cantidad de dinero, por lo que las tasas de interés son bajas o están abajo de lo que deberían de ser. Hay presión para subirlas, ¿sí? Es lo que nos dice acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita regreso a esta. Las zonas C y D son las zonas que están abajo de LM y por tanto hay un exceso de demanda de dinero, por lo que va a haber presión para aumentar a las tasas de interés. Ahora, vamos a revisar las áreas correspondientes encima y abajo de la curva del mercado de bienes. ¿Sí? No es cierto. Entonces ya tenemos esta. Cualquier lugar encima de la curva de mercado de bienes ahorro más los impuestos son mayores que la suma de la inversión y el gasto de gobierno. Aquí se dice, entonces, que hay un exceso de oferta de producción. Y por consiguiente, hay presión para disminuir la producción, es decir, reducir la oferta, que esas son las zonas B y C.
¿sí? Que son las zonas B y C. B y C están encima de la curva de mercado de bienes. En esos puntos hay un exceso de oferta de producción. Es decir, la oferta es mayor que la demanda. La oferta de bienes es mayor que la demanda. Por tanto, hay que reducir la producción. Y caso contrario, cualquier punto encima de la curva de mercado de bienes el ahorro más los impuestos son menores a la inversión más al gasto de gobierno. En este caso, se dice que hay un exceso de demanda de producción, es decir, hay escasez. Habrá presión para que aumente la producción, es decir, para que aumente la oferta. ¿Sí? Es decir, en las zonas A y D, y voy a borrar esa D porque ahí me va a estorbar un poquito. En las zonas A y D, lo que encontramos entonces es que hay escasez, por lo que tiene que aumentar o tiende que aumentar la producción. Y ahí tenemos ahí en ese gráfico un cuadro de dinámica del mercado, de los mercados de bienes y de dinero. Por ejemplo, si nos encontramos en nuestra área azul, vamos a ver que hay una presión para bajar las tasas de interés y reducir la producción. Caso contrario, el punto D. En el punto D hay un exceso de demanda de dinero y hay escasez de bienes. Por tanto, tiene que haber políticas para aumentar la tasa de interés al mismo tiempo de aumentar la producción. Si nos vamos en el área roja, en el área roja vamos a encontrar un desequilibrio en el cual
hay una presión para que existan políticas conjuntas para que se baje la tasa de interés y aumente la producción. Y en la parte verde, todo lo contrario a. Hay un desequilibrio de exceso de demanda de dinero y una producción y una oferta mayor a la demanda. Por tanto, tiene que haber políticas para inhibir la producción, reducir la producción y aumentar las tasas de interés al mismo tiempo. Ahora, si nos encontráramos en un punto, vamos a llamarle aquí F, el mercado de dinero está en equilibrio. La tasa de interés es la tasa de interés de equilibrio. Pero es un punto en el cual se tiene que reducir la producción a tal grado que se logre el equilibrio en este punto, en el punto E. El punto F es un punto en que el mercado de dinero está en equilibrio, pero no el mercado de bienes. Y entonces debe haber la presión para reducir el nivel de producción. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Ninguna, profe, pero ¿puede regresarlo a la otra diapositiva para que pueda terminar de copiarlo? Claro que sí, Gracias. claro que sí, claro que sí. De todos modos, le tenía que pasar acá para que revisaran esto con respecto a la figura que ya tenemos. Nada más de momento y... ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya le puedo pasar? Ya, profe. ¿La diapositiva? Muy bien. Recordemos las fórmulas de ambas curvas. ¿Sí? Es que tenemos la curva IS, que es el efecto multiplicador, y tenemos la curva LM, que es 1 sobre H, que multiplica
esto. Ahora, en términos matemáticos, el equilibrio IS-LM es igual que multiplica el gasto autónomo menos BH es decir, lo único que hice fue sustituir la tasa de interés, LM, la tasa de interés de LM, en la curva del mercado de bienes. Y esto es el equilibrio entre IS y LM. Pero vamos a desarrollarlo más, porque aquí tenemos al nivel de ingreso y el nivel de ingreso. ¿Ok? Vamos a desagregarlo un poquito para que esto nos llegue a funcionar. Vamos a irlo desagregando. Gracias al efecto multiplicador. ¿Sí? Quitando ese corchete. Es que esta tiene que ser una K minúscula para que no se confunda con capital. Y todavía esta parte, la podemos seguir desarrollando, desagregando más. Bueno, ¿ya copiaron eso? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Ahí vamos bien. Entonces, lo vamos desarrollando. Sobre H más el multiplicador por MP. Vean que aquí seguimos teniendo a Y, al ingreso y al nivel de ingreso. ¿Sí? Vean que aquí todo este factor está restando. Al otro lado va a pasar a. Va a pasar a. Alguien me diga. ¿Qué va a pasar si una cosa está restando, al otro lado pasa a? Sumando. A sumar. Sumando. Muy bien. Entonces, ya tenemos esto.
De aquí saco factor común. Pero obviamente este 1 no está sobre H. Lo tengo que convertir para sacar todo en el mismo factor. Y queda todo ahora bien. Esta H que está dividiendo va a pasar a multiplicar, tanto acá como acá. ¿Ya terminaron de copiar ahí para pasar a la siguiente planilla? No, espera. Cuando termine me avisa. Ya, profe, ahora sí. Muy bien. Entonces, como S está dividiendo, pasa a multiplicar acá y acá. Por lo cual, quedaría ahorita nada más lo dejé de momento así, para no estar eliminando que H entre H es 1 y lo voy a eliminar. Porque esto sí lo voy a requerir más adelante. Este factor de H más el efecto multiplicador por B por K, que todo esto que está multiplicando al otro lado va a pasar a dividir. ¿Sí? ¿Sí? A esto y a esto
que tenemos aquí, por eso no borré el H, a esto y a esto. Hay algo que se le llama, lo voy a poner con esta letra griega. Se le llama lo voy a poner acá. Multiplicador política fiscal. Así se le llama. Vean los elementos que trae este multiplicador de política fiscal. Nuestro efecto multiplicador, que ya conocemos, que ya hemos manejado, del cual ya hemos hecho ejercicios. Y los factores de sensibilidad. H. Con respecto a chica, porque son los que miden los parámetros que reflejan la sensibilidad de la tasa de interés y del nivel de ingreso. H con la tasa de interés, K con el nivel de ingreso. Y tenemos a B, que mide la sensibilidad de la tasa de interés, o mejor dicho, mide la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés. Bien, todos esos elementos que viene este multiplicador de política fiscal. Por tanto, así termina nuestra fórmula de equilibrio de mercado, de equilibrio de los mercados ISLM. Pero esta recibe un nombre en especial. ¿Saben cuál? Curva de demanda agregada. Esa es la curva de demanda agregada. Aquí, ¿cuáles son los factores importantes? Aquí el factor importante es P, el nivel de precios. Vean que el nivel de precios, si aumenta el nivel de precios, este numerito va a disminuir porque este aumenta. Se hace una fracción más pequeña. Y al hacerse más pequeño, todo este número se hace más pequeño. Y al hacerse este número más pequeño, el nivel de ingreso disminuye. ¿Sí? ¿Lo puede repetir, profe? Por favor. Ve la ubicación de dónde está el nivel de precios. ¿Qué pasa? Vamos a decir, este M es igual a 1 y P es igual a 1. ¿Sí? Obviamente, 1 entre 1 esto es igual a 1. Si P aumenta de 1 a 2, ¿qué va a pasar?
pasar con este número? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y si este número disminuye, ¿qué pasó entonces con todo este número? También disminuye. Disminuye. ¿Y entonces qué pasó con todo el valor? Disminuye. Disminuye, porque aumentó esto. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Vamos a ver. Aquí tengo IS, LM. Y, tasa de interés. Aquí está el nivel de ingreso. Y aquí voy a poner este nivel de ingreso. Voy a poner un nivel de precios acá. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ponerle aquí E1 y aquí también corresponde a ese nivel, E1. ¿Sí? ¿Qué pasa si bajan los precios? Como bajan los precios, voy a ponerlo acá. Para que vean aquí cómo funciona todo el modelo. ¿Sí? Si bajan los precios, la curva de oferta de dinero se desplaza a la derecha. ¿Qué va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir es que baja la tasa de interés. ¿Sí? Baja la tasa de interés. Y al desplazarse la curva de oferta de saldos reales, hace que la curva LM también se desplace a la derecha. Esto hace que ante esa bajada de precios, bajó el precio, aumentó el nivel de producción, nos ubicamos a un nuevo punto de equilibrio de E1 a E2 y tenemos aquí nuestra curva de demanda agregada. ¿Sí?
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Duda? Bien. Bien. ¿Ya puedo cambiar de diapositiva? ¿Chicos? Ya. Muy bien. Ya, profe. Muy bien. Ahora sí. Si tenemos la demanda agregada, tenemos que tener nuestra oferta agregada. Para eso, partamos de nuestra función de producción ya conocida. ¿Sí? Donde K es el capital y L es el trabajo. Ujú. ¿Sí? Ya sabemos que cuando el mercado de trabajo está en equilibrio, ¿sí? Cuando el mercado de trabajo está en equilibrio, hay igualdad en los salarios reales, ¿sí? Va a haber igualdad en los salarios reales, tanto de la oferta como de la demanda, ¿sí? Y como ya se ha dicho, a un cierto nivel de producción, corresponde un nivel salario real, ¿sí? Y eso, y es más, hasta eso fue pregunta de examen, ¿sí? Espérenme un segundito. Mil disculpas. ¿Sí?
Eso fue pregunta, acuérdense que eso fue pregunta de examen. Entonces, como corresponde a cierto nivel de salario real, entonces sabemos que esto, además de ser función, entonces la función de producción también es una función del salario real. Por lo cual, si desagregamos el salario real, tendríamos que esto depende también del salario nominal y del nivel de precios. ¿Sí? Vamos a ver la lógica de todo esto. Vamos a ver toda la lógica. Por tanto, las empresas contratan trabajo hasta el punto en que el producto marginal del trabajo es igual al salario real. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto. Ahora, suponga que el salario nominal, voy a ponerlo así, que el salario nominal se mantiene constante, aumenta el nivel de precios. La caída de los salarios reales generará un aumento en la contratación y, por tanto, un incremento en la oferta del producto. ¿Sí? Sí, suponga que el salario nominal se mantiene constante y aumenta el nivel de precios. Eso hace que disminuyan los salarios reales, lo cual va a motivar un aumento en la demanda de trabajo por parte de las empresas. Y al aumentar la demanda de trabajo, al aumentar la contratación, va a haber un incremento en la oferta de producción. Es decir, lo que va a ocurrir, ¿puedo cambiar de página, de planilla? Sí, profe. Entonces, lo que va a ocurrir es esto.
va a ocurrir esto. Al aumentar los precios y disminuir los salarios reales, al aumentar los precios, disminuyen los salarios reales, ¿sí? Disminuyen los salarios reales, aumenta el contrato de trabajo y por tanto, aumenta la producción. ¿Sí? Esa es la lógica. Y de ahí tenemos a la curva de oferta agregada. ¿Sí? Un momentito. ¿Ok? Ahora sí, vamos a decir. La oferta agregada es el monto total del producto que empresas y familias deciden ofrecer para un cierto conjunto de precios. En una economía. Esa sería la definición de la oferta agregada. Vamos a poner acá, entre paréntesis, OA, para que ya se entienda que OA es la oferta agregada. ¿Ok? Ya la tenemos ahí. También tenemos que señalar dos cosas y dos diferencias. Para Keynes, la oferta agregada tiene pendiente positiva. Debido a que considera que en el corto plazo los salarios nominales son rígidos, es decir, no cambian. Y por tanto, se da este comportamiento que estamos señalando. Un aumento en el nivel de precios reduce salarios reales y aumenta la demanda de trabajo por parte de las empresas. ¿Sí? Y por eso tiene esa pendiente.
¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Puedo cambiarle de plantilla? No, profe, espéreme tantito. Sí, sí, sí. Me dices para que le pueda cambiar. Ya, profe. Muy bien. Por tanto, pero ahora, al contrario de Keynes, vamos a decir que en la visión de la escuela clásica, los salarios nominales se acomodan ante el aumento de los precios. Por lo que el mercado de trabajo no cambia. ¿Sí? Por eso, para este tipo de pensamiento, la oferta agregada es vertical. Es decir, aquí me pasa. Una S. Ahora sí. Es decir, tiene esta forma. Por tanto, no hay un efecto de los precios en el nivel de producción. Pero ¿cuál es la que vamos a considerar nosotros? ¿Cuál es la curva de oferta agregada que vamos a considerar nosotros? Para facilitarnos mucho las cuestiones de modelo, vamos a considerar la de la escuela keynesiana, es decir, la curva de oferta agregada que tiene la pendiente positiva. ¿Sí? Es lo que vamos a considerar. Entonces, tenemos que decir cuando el modelo ISLM está en equilibrio, también lo está la demanda agregada con la oferta agregada. Es decir, a cierto nivel, de ISLM, también va a corresponder
un nivel de equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Supongan una política fiscal expansiva. ¿Cuál puede ser una política fiscal expansiva? Una política fiscal expansiva puede ser un incremento en el gasto de gobierno. Puede ser una reducción de los impuestos o puede ser una subvención a la inversión por parte del gobierno. ¿Qué provoca esto? Esto va a provocar que la curva de mercado de bienes se desplace a la derecha. Ya sabemos por qué. ¿Sí? Ya sabemos por qué. Porque esto genera incrementos, aumentos en el gasto autónomo. Esta política provoca que aumente el nivel de producción, aumente la tasa de interés, pero también esto provoca que se desplace la demanda agregada a la derecha, haciendo que el nivel de precios aumente. Entonces, ¿cuáles fueron las políticas? Aumentó el ingreso, aumentó la tasa de interés y aumentó el nivel de precios. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Chicos, ¿alguna pregunta o duda? No, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si aumenta la cantidad de dinero en circulación? ¿Qué pasaría si aumenta la cantidad de dinero en circulación? La cantidad nominal de dinero.
Aquí tenemos a la demanda agregada, la oferta agregada. Bueno, no me salió muy perfecto. El nivel de precios. Ahora bien, aumenta, vamos a decir, una política monetaria expansiva, lo cual implica un aumento en la cantidad nominal de dinero. Este incremento en la cantidad nominal de dinero, ¿qué conlleva? Conlleva a que se desplace LM a la derecha. Esto lleva que se baje la tasa de interés, aumente la cantidad de producto, pero también como la demanda agregada también depende la política monetaria, hace que la demanda agregada también se desplace a la derecha, provocando un aumento en los precios. Entonces, como resultado, aumenta el nivel de producción, baja la tasa de interés y aumenta el nivel de precios. ¿Sí? ¿Pregunta, duda hasta acá? ¿Con esto? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta, duda? Levante la mano. No, profe. Ok. Ok. Bien. Voy a escribirles ahorita, en ese momento, como una especie de cuadrito. Como una especie de cuadrito para que vayan ustedes checando, revisando lo que ocurre con cada variable de acuerdo a las políticas hasta ahorita mencionadas. Hasta ahorita hemos mencionado 4 políticas. 3 de política fiscal expansiva y una de política monetaria expansiva, que son las más comunes. ¿Sí? La política puede ser una reducción en la tasa de impuestos, o un aumento en el gasto de gobierno, un aumento en la subvención. Disculpen, estoy escribiendo mal subvención. Subvención a la inversión. Y un aumento en la cantidad nominal de dinero, es decir, una política monetaria expansiva. ¿Sí? Sobre algunas variables importantes. Vamos a ver. Por ejemplo, en el nivel de producción, ya dijimos que la producción aumenta en los 3 casos, en los 4 casos. En una reducción de impuestos, un aumento del gasto de gobierno, una subvención en la inversión y un aumento en la cantidad nominal de dinero. La tasa de interés.
ya vimos que aumenta la tasa de interés en los 3 primeros casos y disminuye en el segundo, en el último, en el cuarto, que diga, en la política monetaria expansiva. Es de pensarse que al aumentar el ingreso, también va a aumentar el consumo. Al aumentar el ingreso, aumenta el consumo. Pero a ver, ahora vamos a ver la inversión. La inversión, ya vimos, tiene una pendiente negativa con respecto a la tasa de interés. Es decir, al aumentar la tasa de interés, la inversión va a disminuir, excepto cuando es la subvención a la inversión. Porque aunque aumente la tasa de interés, la finalidad de una subvención es aumentar la inversión. Y bueno, en el último caso, al disminuir las tasas de interés, aumenta la inversión. Y vamos a poner los precios. En todos los casos que hemos visto, cualquier política fiscal expansiva expande a la demanda agregada y al expandir la demanda agregada aumenta los precios. Igual va a ocurrir con la política monetaria expansiva. Va a aumentar los precios porque todos ellos hacen que la curva de demanda agregada se desplace a la derecha, incrementando el nivel de precios. Ya pensando en esta perspectiva del incremento de precios, todos estos conceptos de estática comparativa que estamos viendo hasta este momento van a generar un proceso de dinámica comparativa. ¿Qué va a pasar con la curva LM ante una política fiscal expansiva? Y eso ya lo vamos a dejar para ya la siguiente clase. ¿Sí? Copien este cuadrito pensando en lo que va a ocurrir y que tengan esa lógica de lo que va a ocurrir, porque aquí pueden venir algunas preguntas de examen. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. ¿Aquí alguna pregunta o duda, chicos? No, profe, ninguna.